Buenos días, queridos hermanos. Este servidor nuevamente les trae la bendita palabra de Dios para sus corazones. Hoy vamos a hablar sobre el rapto de la iglesia. Muchas escuelas de interpretación dispensacionalista dicen que es la presencia de la iglesia aquí en la tierra la que detiene la manifestación del hombre de pecado. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Otros dicen que es el ángel Gabriel, y así somos enseñados por nuestros maestros. Pero si dejamos que la Escritura interprete a la misma Escritura y sea ella nuestra maestra, ahora nos vamos a la Escritura, al segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 1. Y dice el título, la manifestación del hombre de pecado. Yo quisiera, mis queridos hermanos, que ustedes lean sus Biblias bien tranquilos, calmados, para que Dios pueda iluminar nuestra mente y así podamos entender mejor. Antes hacemos una oración. Eterno Dios Todopoderoso, a ti te pedimos y te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que no seamos confundidos por falsas filosofías que nos quieren confundir. Amén. Ahora vamos a leer el segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí Pablo está diciendo que no se dejen engañar, porque muchos vendrán diciendo yo soy el profeta enviado, otros dirán yo soy el apóstol ungido, otros dirán yo soñé, yo lo vi al Espíritu Santo, Él me habló a mí. Pablo les dice, de ellos tengan mucho cuidado. No le crean fácilmente porque ya ustedes tienen en su mente lo que se les ha enseñado. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién no va a venir? Jesucristo, porque primero tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, para atribular y perseguir a la iglesia. Y Pablo dice, tranquilo hermanos, hermanas, la iglesia tiene que conocer a sus atribuladores y a sus perseguidores. Es ahí donde se va a conocer al trigo y a la cizaña. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora es más claro, queridos hermanos, ¿quién será quitado de en medio? No es la iglesia, no es el ángel, sino ¿quién será? El gran Consolador y la gracia que vive en nuestros corazones es Jesucristo. Él será quitado de este mundo y se sentará en su trono de gloria. Entonces el hombre de pecado será desatado por un poco de tiempo y se le dará poder para engañar a todas las naciones, tribus y lenguas, y ordenará cerrar todas las congregaciones y pedirá adoración solamente a Él. Y Él dirá: yo soy el Cristo, y hará grandes señales y prodigios, bañado de mentiras, y serán engañados todos los habitantes de la tierra y aún los escogidos, porque ellos se confiaron en sí mismos. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta aquí el texto. Ahora vamos a ver el contexto de la primera carta. Pero no vamos a revisar la primera carta, sino que vamos a leer el capítulo 1, verso 3 del segundo libro de Tesalonicenses, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí Pablo está explicando: si nuestra fe de nosotros va creciendo, entonces es señal de que lleguemos a amarnos los unos con los otros. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Claramente dice Pablo que la iglesia de Tesalónica estaba siendo atribulada y perseguida por abrazar la fe en Cristo. Y dice que ustedes han llegado a ser un verdadero ejemplo a seguir. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis temidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay padecimiento por el reino de Dios. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí viene la esperanza de los hermanos. Como Dios es justo, Él va a pagar con tribulación a todos los que nos han atribulado a nosotros por causa del nombre de Jesucristo. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10.
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando los cristianos recibiremos reposo de todas las persecuciones y tribulaciones, ahí mismo dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, ¿con quién se manifestará? Ahí mismo dice, con sus ángeles de su poder. No dice con la iglesia, como nos enseñaron. Y en Hebreos, el capítulo 9, verso 28, dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquí se acabará toda la tribulación y la persecución que la iglesia estaba soportando. Y ese día será nuestra reunión con Él, y a ese día Pablo lo llama el día del Señor. Y ese mismo día nuestras lágrimas se convertirán en gozo y nuestro lamento en danzas de júbilo. Y ahora nos falta buscar a ese hombre de pecado donde estaba antes. En la Biblia encontramos un hombre de pecado que apareció en el huerto de Edén. Él vino a engañar, buscando cómo arrebatarle el poder que tenía Adán de señorear y sojuzgar todos los reinos de la tierra que Dios le entregó. Pero tú sabes lo que pasó. Vino Satanás y con mentiras logró llegar a Eva y con engaños se lo hizo pecar, y él se lo arrebató el poder que tenía Adán. Y ahora el diablo es el Dios de este siglo. Él hacía la suya, no había quien lo detenga, solo Dios podía hacerlo. Pero en Génesis 3, verso 15, Dios promete una simiente que saldría de la mujer y dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y años después sale de María la simiente prometida, el postrer Adán. Jesucristo, desde que aparece, Herodes le persigue, buscando cómo destruirlo, hacer que él también fracasara como el primer Adán, para seguir con el poder en sus manos. Y ahora en el desierto, el diablo se pone al frente para tentarlo, así como lo hizo en el huerto de Edén. Mejor nos vamos a la escritura, Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras, como me adoran los demás hombres, porque todo esto es mío. Yo se lo he quitado a Adán, ahora a mí me pertenece, y se lo doy al que postrado me adora.
Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es aquí donde Cristo Jesús hace una mención bastante extraña en Lucas capítulo 11, verso 21. Y dice de la siguiente manera: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y Jesucristo dice de esta manera: el diablo estaba tranquilo, cuidando su palacio como el hombre fuerte, pero aquí llega otro más fuerte. Yo soy el postrer Adán, Cristo Jesús, no aquel Adán que se dejó vencer. Yo he venido para deshacer las obras del diablo y echar fuera a los demonios. Y aquí Jesús hace otra expresión bastante curiosa y dice en Mateo capítulo 12, verso 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Porque los fariseos le habían dicho que él echaba fuera a los demonios por la fuerza de Beelzebub. Y Jesús les dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están locos? ¿Cómo el diablo puede echar al mismo diablo? Esto no es posible. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahora lee Marcos capítulo 3, verso 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Verso 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Verso 27. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo Jesucristo? El diablo se lo quitó el poder que tenía el primer Adán. Ahora yo he venido a pelear con el diablo y lo he vencido. Ahora él está atado y lo he quitado todas las armas en que él confiaba y las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Jesús les dice a sus discípulos que pueden entrar y salir de donde sea, porque el diablo está atado, ya no les hará nada. Nos vamos a Apocalipsis, al capítulo
1, verso 17. El apóstol Juan dice de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. Y el que vivo, estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora podemos decir que el libro de Apocalipsis no es el libro del futuro, sino que es lo que ya pasó, lo que estaba pasando allí y lo que iba a pasar después. Ahora vamos a ver otro relato de Juan en el capítulo 12, verso 31. Ahora el juicio de este mundo ha llegado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién era el príncipe de este mundo? El diablo. Ahora lee Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, desalojado completamente del cielo. Porque él antes tenía el poder de acusar a los seres humanos como lo hacía con Job. Ahora nos vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 3, verso 8. Primero libro de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora lee Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y él les dijo: no, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí Jesús acabó con el diablo completamente y lo tiene atado hasta su regreso. Verso 19. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y luego será desatado el diablo ¿para qué? Para la prueba y la cosecha. Mateo 13, verso 30. El libro de Mateo, capítulo 13, verso 30. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí está muy claro que primero será quitada la cizaña. ¿Y dónde queda el rapto secreto? Tarea para ustedes, mis hermanos. Amén.